cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. También dice, quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Pero deberíamos de hacer una pausa y sincerarnos con nosotros mismos y ver si en realidad estamos siendo más como Jesús. Deberíamos de hacer una pausa y mirar en nuestro interior y mirar a ver si sinceramente estamos siendo como Jesús quiere que seamos. Si estamos viendo la vida como Él quiere que la veamos, si la estamos viviendo como Él quiere que la vivamos. No es simplemente cantar la canción y decir que queremos ser más como Jesús, porque honestamente eso lo haría cualquiera. Es más que cantarla, es vivirla, es actuar como Jesús quiere que actuemos, es caminar como Jesús quiere que caminemos. Amén. De gloria en gloria te veo. De gloria en gloria, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios,
y que no sea, Señor, solamente, como escuchábamos, este sentimiento que nos provoca el cantarte juntos. Que no queden emociones ni tan solo en pensamientos de este momento, sino que transformes nuestras vidas de verdad, Señor. Desde lo más profundo necesitamos que tomes control de nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Recibe la alabanza y recibe la gloria en este tiempo y de este culto y de todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido ahora este tiempo de alabanza, así que vamos a continuar nuestro culto con la lectura que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Pero los niños ya han subido arriba y ahora solamente nos resta quedarnos aquí nosotros. Y me alegro de ver a Sergio y Solimar, que han tenido al crío, a Lucas, un poco enfermo estos días. Pero veo que está mejor, ¿verdad? El bebé tiene un añito casi, ¿no? Sí, un añito, muy bien. Y por otro lado también saludar a la señora Carol. La señora Carol está por aquí, ¿verdad que sí? Bien, puedes levantarte y así te saludamos. Bien, muy bien. Antes hemos saludado a algunos y nos faltaba ella. Pues vamos a tener la lectura y luego ya pasamos al mensaje que en esta mañana va a estar a cargo de nuestro hermano, el doctor Eduardo Bracier. Tenemos el privilegio, en cierta medida, porque se ha jubilado de su iglesia, pero ha adquirido otros compromisos. Y en este caso, ¿cómo no? La iglesia hermana, la iglesia de Gallolá, para nosotros somos hermanos físicos no, biológicos, de carne y de espíritu. Así que nos alegramos de que pueda estar tanto Eduardo como Esther con nosotros durante todo el día en los cultos. La lectura se encuentra en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declaré. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme unas otras vasijas. Y él le dijo: No hay unas vasijas. Entonces echó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gracias, Padre mío, por este día que nos das, Señor. Gracias porque tenemos otro día para venir a adorarte y darte gracias, Señor. Ponemos en ti esta palabra, Señor, y que nos ayuda para cuando momentos difíciles tener siempre fe en ti, Señor, de que tú siempre suplirás las necesidades, Padre, siempre que tengamos fe en ti, Señor. Ponemos en tus manos el culto, Señor, y sabiduría y discernimiento para poder poner estas palabras en práctica, Señor. Gracias, te pedimos en nombre de Jesús, amén. Amén.
Pues sea de carne o lo que sea, estamos muy contentos de estar con vosotros esta mañana. Hemos orado mucho por vosotros durante estos años. En cuanto a Salou, a veces digo que me han prejubilado. La cuestión es que ahora hay otro hermano allí llevando la iglesia y esto implica que nosotros tenemos libertad para ir visitando. Y la primera iglesia que he querido visitar, digamos, en esta nueva etapa nuestra, es Gayolán. Por lo tanto, de verdad agradezco la posibilidad de estar con vosotros un domingo por la mañana. Muchas veces hemos estado juntos para el culto de oración y esa es la primera vez que yo estoy con vosotros un domingo por la mañana. Esther sí ha estado por las mañanas y por lo tanto es una alegría especial para mí. Si tenéis vuestras Biblias a mano, o vuestros iPhones o iPads o lo que sea, vamos a seguir estos versículos. Lo que me gustaría hacer durante estos próximos meses que de vez en cuando estaremos visitando es ir meditando con vosotros este profeta Eliseo. Sabéis que Eliseo era el sustituto, el que seguía a Elías. Los dos profetas eran muy diferentes. Elías era más bien un profeta solitario, mientras Eliseo siempre estaba en compañía con otros. Y lo que me gustaría hacer durante esos días y hoy, por ejemplo, ir estudiando juntos el capítulo 4. El ministerio de Eliseo duró unos 55 años, o sea, era un ministerio largo. Y podríamos, en un sentido, resumir su ministerio con el propósito de mostrar tres cosas. La primera cosa era que no hay necesidad, sea personal o sea nacional, no hay ninguna necesidad que Dios no pueda suplir. Entonces, eso es lo que encontramos también en este capítulo, pero a lo largo de su ministerio vemos en distintos momentos que estaba mostrando no hay ninguna necesidad, sea personal, sea como iglesia, sea nacional, que Dios no pueda suplir. Segunda cosa que podemos ver a lo largo de su ministerio es como el Señor estaba a través de Eliseo enfatizando que todos los sucesos están en sus manos. O sea que no hay ningún accidente, que todo está en sus manos, las manos del Señor. Y por lo tanto lo mismo en tu vida y en mi vida. A veces personas han pensado o se las han dicho que son un accidente. No, no eres un accidente. Eres una persona planeada por parte de Dios y todos los sucesos están en sus manos. A veces sufrimos consecuencias de nuestra debilidad o nuestra desobediencia, nuestro pecado, pero podemos ir diciendo que el Señor está en control de todo. La tercera cosa que el ministerio de Eliseo iba mostrando es cómo Él cuida de su pueblo, cómo Dios cuida de su pueblo. Hay un himno que si el Señor cuida de las aves, también cuidará de mí. Y esto es lo que encontramos una y otra vez, y también en este capítulo 4. Por lo tanto, los capítulos 4, 5, 6 y 7 representan unos ejemplos del ministerio de Eliseo. 55 años, mucho tiempo para ir predicando muchos sermones, haciendo muchas cosas. Y lo que hoy iniciamos, el capítulo 4, en un sentido podemos decir es repleto de ejemplos de que Dios suplía las necesidades de su pueblo. Y empezamos con el relato de una viuda pobre. Entonces, primer punto que tenéis también en el boletín, una viuda y una vasija, en los versículos 1 y 2. Y realmente podemos notar que los dos sujetos son débiles, la viuda débil y también una vasija, que estaremos hablando de esto en un momento. Pero una mujer en estas condiciones son condiciones extremas. Podemos recordar la historia de que parece que ella había
llegado al punto de tener tantas deudas de que un hombre a lo cual parece que debía el dinero, le había avisado que vendrá para coger a sus hijos, para venderlos como esclavos. Era una manera que en aquel entonces se hacía, una manera de liquidar deudas. Hoy en día los bancos tienen otros sistemas, pero también son crueles. Pero en aquel momento esto fue una manera, vender a las personas, vender a los hijos como esclavos. Y entonces encontramos que esta pobre mujer en una condición extrema. Y obviamente siendo una época irreligiosa, significa que las entradas habrían sido muy precarias, quizás durante toda su vida. Su marido, dice hijo de los profetas, explicaremos esto en un momento, seguramente iba predicando, enseñando las escrituras en un sitio, en otro, pero seguro que los ingresos habrían sido muy pequeñas, muy precarias. Pero entonces ahora ella se encuentra sin marido, con deudas suficientes e importantes que solamente se podía cubrir con la venta de sus hijos como esclavos. Y esto sería, según la ley de Moisés, sería solo hasta el año de jubileo, que cada 50 años todos los esclavos y todas esas cosas que se habían vendido en momentos de gran necesidad volverían a los dueños anteriores o originales. Por lo tanto, estos hijos podrían lograr la libertad dentro de un periodo. Ahora no sabemos cuánto tiempo había pasado del último jubileo. Si había pasado 10 años, entonces significa que dentro de 40 años esos hijos tendrían la libertad. Si había pasado 40 años, significa que solamente quedaban 10. Pero de todos modos, me parece que ninguna madre quisiera vender a sus hijos como esclavos. Por lo tanto, podemos ver una tragedia de toda regla y una tragedia en cualquier época. Ahora notamos que nos dice que era viuda, que su marido era uno de los hijos de los profetas. Por lo tanto, este hombre estaba casado antes, no eran monjes, eran predicadores, eran enseñadores de la palabra. Y nos dice, versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Parece que Eliseo conocía a este hombre, es lo que ella dice, y tú sabes que tu siervo era temeroso. Que este hombre, conocido por parte de Eliseo, era un hombre que quería honrar a Dios, le reverenciaba. Ahora quizás para empezar esto nos puede sorprender. La familia de Dios también sufrimos nuestras tragedias. Estamos en un mundo caído y aquí estamos, esta familia, viviendo los resultados. Todo eso viene de Génesis 3, cuando Adán y Eva tuvo una actitud de rebelión contra el Señor. Y entonces desde aquel día ha entrado la muerte en el mundo y sufrimos tanto. Pero también los creyentes, los cristianos, también sufrimos. Pero la Biblia nos dice de que uno de los motivos por que Dios permite tantas cosas en nuestra vida es para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Eso es lo que Pablo enseñaba en 2 Corintios capítulo 1. Estaba animando a la gente diciendo, en la misma forma que el Señor está consolando, ayudando, apoyándonos a nosotros, así hemos aprendido cómo podemos ayudar a otros. Entonces, quizás estás pasando por un mal racho, un mal periodo, unas dificultades. ¿Cómo podemos recibir consuelo? ¿Cómo podemos recibir este consuelo del Señor? Bueno, obviamente directamente de la palabra, directamente de Dios por su Espíritu. Es en momentos así en que
tenemos aún más hambre de las Escrituras, ¿verdad? Si un problema, un desastre o una tragedia nos aleja de la palabra, entonces eso sí es tragedia sobre tragedia. Si en nuestras tragedias podemos acercarnos mucho más a la palabra, entonces podemos recibir por parte de Dios, por el Espíritu Santo, todo el consuelo, pero también por medio de otras personas, especialmente de los de la casa de la fe, o sea, los que aman al Señor. Y Cristo dijo en Mateo 25 que cuando ayudamos a otros, Él lo toma como si lo hubiéramos hecho directamente a Él. Eso es tremendo, ¿no? Cuando tú ayudas, cuando tú estás consolando, cuando tú estás apoyando y ayudando a otra persona, no estás simplemente ayudando a aquella persona. Cristo dice, estás haciendo este servicio a mí. Me parece que esto nos da ánimos de poder querer ayudar a otros, ¿no? De consolar, de poner el brazo sobre el hombro de alguien que está sufriendo o que está preocupado. Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Eliseo, versículo 2, dice, ¿qué haré yo? ¿Qué puedo hacer yo? Solamente Dios puede obrar en tu vida. Declárame qué tienes en casa. Ninguna cosa tiene tu sierva, sino una vasija de aceite. Vamos a ir mirando esto. Esta mujer, en primer lugar, hizo lo correcto. Compartió su pena con otra persona que también amaba al Señor. Me parece que es una lección importante para nosotros. Al tener una pena, donde vamos a ir compartiendo nuestra pena con otra persona que también ama al Señor. Y en este caso, con el profeta Eliseo. Ahora, vamos a hablar de esta vasija de aceite, porque tantas veces se ha entendido mal. Se ha pensado que es como una botella de aceite de, lo que sea, de cualquier marca, con algo de aceite dentro. Y que entonces Eliseo les dice, pues reúne de tus vecinos todas las vasijas y ir llenándolo de aceite. No es tanto así, sino este vasija era un frasco y el aceite era aceite para ungüento, o sea, era un frasco de grasa perfumada, o sea, bálsamo. Y nos da a entender en el hebreo de que era suficiente, quedaba suficiente para una última unción. O sea, solamente quedaban unas gotas de esta grasa, este aceite. Posiblemente, además de ir predicando, la mujer se dedicaba a ir fabricando este aceite, esta unción o este bálsamo, y que entonces con ella lo vendía y así podía tener algo de subsistencia como familia. Pero había llegado al punto en que casi no tiene nada. No sé nada de cocina. Aún puedo quemar huevos pasados por agua, o sea, voy fatal. Pero la cuestión es que con el... Ahora, iba a decir algo importante. Con el aceite se puede utilizar en muchas maneras. Y se puede utilizar el aceite para ir poniéndole en la piel y que esto también es muy útil. Pero la cuestión es que ella dice, no tengo nada, salvo unas gotas de bálsamo. Entonces, Eliseo, sin explicar todo lo que el Señor iba a hacer, simplemente le dice, le da unas instrucciones, ve a tus vecinos, pide todas las vasijas, grandes y pequeñas, todo lo que hay. Y entonces, dice versículo 4, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Entonces, si fuera más bien grasa perfumada,
habrá tardado tiempo. No era como aceite, ya está. Habrá tomado tiempo para ir derramando. Eliseo le da unas instrucciones y ella obedece, participando ella activamente en el milagro que el Señor iba a hacer. ¿Sabéis aquella frase, orando y con el mazo dando? Pues esto es lo que ella iba a hacer. A veces no podemos contribuir nada. Otras veces Dios espera nuestra participación. Tal como, por ejemplo, en nuestra santificación. Puedo dirigir vuestro pensamiento a Filipenses. Filipenses capítulo 2, en el versículo 13. Pablo, hablando con los creyentes allí en Filipos, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, no es cuestión de que ellos tienen que trabajar para lograr la salvación, sino que tienen que trabajar sobre la base de la salvación que han recibido, tienen que trabajar su santificación. O sea, tal como hemos estado cantando, Señor, quiero ser más como tú. Pero no es que entonces el Señor dice, pues ya está. No es eso. Tenemos que ir ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, con un profundo sentido de reverencia y gratitud, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, hay situaciones en que el Señor obra, punto. Y hay otros momentos en nuestra vida en que el Señor espera nuestra participación. Y es todo un milagro, pero tenemos que participar activamente. Como hasta este momento este edificio es todo un milagro, ¿no? Y estáis participando activamente. Y damos gracias al Señor por ello. Versículo 4. Enciérrate tú y echa este aceite en las vasijas. ¿Y por qué? ¿Por qué una instrucción tan clara? Enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Voy a sugerir por 3 razones. Uno, para impedir alguna interrupción. No, vamos a concentrarnos en esto. Y tantas veces en nuestra vida tenemos que hacer esto. Voy a concentrarme en eso. Ir leyendo las Escrituras y orar. Tener un tiempo cada día en que vas a decir, me concentro en esto. Señor, quiero escucharte, quiero hablar contigo. Entonces, no voy a ir haciendo 1001 cosas más. Voy a concentrarme en eso. Ahora, no sé si habéis encontrado el hecho de que cuando estás intentando meditar en las Escrituras o estás intentando orar, la mente va por 100.000 otras cosas que tienes que hacer. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si dejas tu Biblia para ir haciendo las otras cosas, fin de lectura bíblica. Entonces, haz lo que yo hago. Siempre tengo un papel al lado mío con un bolígrafo. Si pienso en algo, lo apunto. Después de hacer la lectura y la oración, voy a hacer esto. Sigo leyendo. Aquella carta que tengo que escribir, lo apunto. Después, sigo concentrándome en esto. Enciérrate tú, tus hijos, y echa. Pero también hay otra razón. Y es porque iba a hacerlo en la presencia de Dios. Van a tener la oportunidad para la adoración silenciosa. Va a ser un milagro que ella y sus hijos van a ir presenciando durante bastante tiempo al ir echando grasa, ir echando este perfume. Tarda tiempo para llenar cada vaso. Y si han traído cosas grandes, pues aún más.
Tercera cosa, enciérrate tú y tus hijos. Es que no era una cuestión de sensación pública, sino una demostración privada de la gracia de Dios hacia esta viuda. Y a veces hay milagros en nuestra vida que son para nosotros, para la familia, para disfrutar. Otras veces sí, es para proclamar los cuatro vientos. Pero en este caso, era una experiencia que esta mujer y sus hijos iban a vivir con el Señor en una adoración constante. Ahora notamos que sus hijos también son beneficiarios del milagro y ellos también tuvieron que participar. En primer lugar, tuvieron que ir a los vecinos para ir pidiendo vasijas. Quizás vecinos de, ¿para qué necesitas eso? Bueno, mi mamá me está pidiendo. Pero también tuvieron que participar en el trabajo. Versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. O sea, cada vez, si podéis imaginar la escena, en la casa, ella iba echando, y entonces decía a su hijo, lleva esto, tráeme otro. O sea, los hijos estaban participando en el trabajo, participando en el gozo, de ver delante de sus propios ojos como Dios suplía toda su necesidad. Una lección que no olvidarían toda la vida. ¿Cómo podían luego contar a sus hijos y a sus nietos? Yo vi cómo el Señor estaba obrando en nuestra familia. Pues entonces, versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, tráeme más. Paramos un momento. Eliseo dice a la viuda, pide vasijas. Si él le había dicho, pues vale, 3, 4, 5. Hubiera sido una lástima, ¿no? Si hubieran pedido 25, hubieran experimentado 25 bendiciones, ¿no? Y si hubieran pedido solamente vasijas pequeñitas, si hubieran pedido cosas, ollas grandes, llegó el momento en que no había más. No voy a decir que terminó su fe, pero por lo menos no había más. Entonces cesó el aceite. Me parece que hay unas lecciones aquí para nosotros. El profeta había dicho, pide, versículo 3, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, ni pequeñas. Y todo esto iba a ser una muestra de su fe. Y por lo tanto, sobre su fe iba a depender su gozo. Volvemos a este punto. Versículo 7. Se fue para contarlo al varón de Dios. En otras palabras, se fue a por más instrucciones. Señor Eliseo, ¿ahora qué hago? Tantas veces tenemos que hacer lo mismo. Siempre tenemos que venir al Señor por más instrucciones. ¿Vienes al Señor todos los días por más instrucciones? ¿O simplemente intentas vivir tu vida cristiana con unas instrucciones los domingos y nada más? Y entonces el varón le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores primero, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, hasta que los hijos hallaron trabajo, más que suficiente. 3 lecciones que quisiera subrayar. Y entonces voy a contaros una historia. Lecciones. Mostraba que es toda una muestra de la generosidad abundante de Dios.
la generosidad abundante de Dios. Y si queremos ser como Cristo, entonces también pide que seamos generosos. No solamente en cuanto a nuestro dinero, sino en cuanto a nuestro tiempo. Los ingleses dicen que el tiempo es oro, pues también da oro a otras personas. Da tiempo a otras personas. Tus talentos, sé generoso. Si tienes hogar, sé generoso con tu hogar, tal como veremos esta tarde, Dios mediante. Pero hay otra cosa. No solamente muestra la abundante generosidad de Dios, que tantas veces lo hemos visto, que el Señor nos perdona porque Él es abundante en misericordia, sino también Dios era una ayuda presente. O sea, la mujer, la esposa de este hijo de profeta, podría ir contando lo que Dios había hecho en el pasado, en la historia de Israel. Pero ahora puede ir contando lo que Dios ha hecho en mi vida hoy. Y me parece que este es el valor de testimonio. No para ir diciendo lo que el Señor ha hecho en tu vida hace 20 años, hace 10 años. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida esta semana? ¿Cómo estás viviendo con Él hoy? Dios era una ayuda presente. Y también, como Él aumentaría nuestra escasa provisión, o sea, Él va multiplicando nuestros recursos. Por lo tanto, podemos orar diciendo, Señor, enséñame que mi fe no limite tus milagros. Quiero dirigiros a un versículo más. Isaías capítulo 40, versículo 1. Voy a explicar este texto y contaros un cuento. Dice, Isaías capítulo 40, versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, o sea, gritad, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Y tantas veces hemos entendido mal este texto. Al ir diciendo que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados, entendemos doble ha recibido. Que Dios lo ha castigado 2 veces de lo que merece sus pecados. No es eso en absoluto. La palabra es de doble, es doblado. Y ahora explico. Porque hablamos de un caso muy parecido a esta mujer, de lo que hemos estado leyendo en el segundo libro de Reyes. Un padre de familia, una noche se reúne con su mujer y con sus hijos. La situación es grave, muy grave. Se ha ido acumulando deudas, que nosotros diríamos hipotecas, lo que sea. Y ha llegado el momento en que desastre delante. No tienen con qué pagar. Y que entonces van a venir mañana para tomar posesión de la casa y vender toda la familia. Vender a él, vender su esposa y vender a los hijos. Lo siento, dice el padre, con lágrimas en los ojos, no hay solución. Mañana tendremos que vendernos como esclavos. Todos empiezan a llorar. Y entonces uno de los hijos dice, papá, quizás hay una solución. Papá, el doblaje. El padre dice, sí, habíamos pensado en esto, pero lo había rechazado, pero sí, vamos a hacerlo. Entonces coge un papel y lo va apuntando todas las deudas, todas, y la cantidad. Y entonces al final pone total tanto.
Y entonces con este papel abre la puerta de la casa, lo clava en la puerta de su casa y cierra la puerta. No pasa muchos minutos en que ya oyen como todos los vecinos se dan, oh, mira cuánto deben, mira. Dentro están pasando una vergüenza tremenda. ¿Qué pueden hacer? Nada. Están, confesando, están admitiendo de que tienen una deuda tan enorme que no pueden cubrirlo. Pero después de un rato, no se oye ruido en la calle. Esperan hasta la mañana. Y entonces, por la mañana, primera hora, abren la puerta para ver, y entonces encuentran que aquella lista ha sido doblado y una persona lo ha firmado. Todo el mundo sabe lo que esto significa. Ahora el padre de familia, con un gozo enorme, puede arrancar aquella hoja de la puerta, ir corriendo al hombre que había firmado y decir, está doblado. ¿Qué significa eso? Entonces aquel hombre que ha escrito, ha firmado, dice, yo pago la totalidad, todo perdonado. Y eso es lo que está diciendo aquí. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, gritad, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es totalmente perdonado, totalmente pagado, que el doblaje ha recibido de la mano del Señor, que el Señor lo ha firmado por todos sus pecados. ¿Qué implica eso para ti y para mí? Me parece una alegría tremenda. Si hemos estado diciendo que vamos a ser una generación que baila, o que danza, o que grita, me parece que tenemos motivos, aunque no bailamos o no gritamos, pero tenemos motivos, porque hemos recibido el doblaje o el doblado de mano del Señor por todos nuestros pecados. ¿Agradecidos? ¿No tenemos un mensaje para proclamar los cuatro vientos? Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo en secreto en tu corazón al Señor? Quizás nunca has recibido de Él el perdón. O sea, nunca has experimentado o has visto cómo el Señor ha doblado y ha firmado para el perdón de todos tus pecados. Entonces, en este instante, confiesa tu necesidad delante de Él. Admítelo. Pide perdón. Pide clemencia. No lo mereces. Ninguno lo merecemos. Pero pide perdón. Y encontrarás que Él es amplio en perdonar. Y si por su gracia sabes que el Señor sí te ha perdonado, entonces eleva una acción de gracias en el secreto de tu corazón al Señor. Y quizás con esta acción de gracias, una actitud de dedicación al Señor. Dile algo en el secreto de tu corazón ahora. Señor, gracias por el milagro que hiciste en la vida de aquella viuda y delante de sus hijos. Gracias, oh Señor, porque tantas veces has hecho cosas parecidas en nuestras vidas.
Y Señor, seguramente hay algunos en este momento delante de ti que están en un sentido necesitando un milagro. Señor, ayúdales a estar tranquilos delante de ti, esperando y, si es necesario, participando en el milagro que tú harías. Haz, oh Señor, que nuestra fe, nuestra confianza en ti, no limite tus milagros y no quita de nosotros el gozo y la tranquilidad. Y Señor, venimos delante de ti con un profundo sentido de gratitud. Gracias por el doblaje que hemos recibido de tu mano. Gracias, oh Señor, porque por tu mano no es cuestión de perdón de algunos pecados, sino de todos nuestros pecados. Por lo tanto, Señor, tantas veces venimos delante de ti y no es que no tenemos nada, solo tenemos nuestros pecados para presentar delante de ti, para recibir de ti perdón. Entonces, Señor, ayúdanos a levantarnos, ir al mundo durante esta semana y proclamar a los cuatro vientos estas buenas noticias. Y haz, oh Señor, que nuestra dedicación, nuestra lealtad hacia ti sea constante. Gracias, oh Señor, por lo que eres. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios mediante, esta tarde seguiremos con el resto de este capítulo.